Hola queridos amigos, este es un vídeo en el que a continuación, después de esta breve presentación, os vamos a explicar de qué se trata para los recién llegados a este canal, de qué se trata cuando hablamos de los números, de estos códigos que contienen las palabras y que pueden en un momento dado ser tan orientativos, ¿no?, respecto de ciertas palabras. Los números, vamos a hablar de los números respecto de la plantilla. Como digo, para todas estas personas recién llegadas que resuenan pero no terminan de captar la terminología o el uso que le damos a estos números. Para aclarar todo esto, especialmente para la gente que recién está llegando a Perlas del Vacío, es este vídeo. Espero conseguir el objetivo, espero que cada vez sea más claro y más sencillo esta forma de, vamos a decir, de lectura neutra de la realidad. Es una lectura a través de esta sencilla, vamos a decir, no metodología, de esta sencilla propuesta inspirada en la lógica global convergente desarrollada por Alejandra Casado. Pero aquí, como digo, simplemente usamos el tema de los números en su aspecto positivo y negativo. También lo usamos en relación al calendario gregoriano. Y es muchísima la información que el usar los números desde esta lógica, desde la plantilla, es muchísima, como digo, la información que nos brinda. Y es además una forma de recoger, de filtrar información, de captar información, y eso es lo que más me seduce de todo esto. Es una forma bastante neutra y que nos proporciona una perspectiva neutra, y por ello nos ayuda a posicionarnos en un lugar que al final lo que nos da es una mayor perspectiva, una visión mucho más holográfica, mucho más general, mucho más integral de cualquier cosa que respecto del calendario, del día, del tiempo, de las palabras, estemos ahí parados y buscando, vamos a decir, respuestas. Así que bienvenidos a este vídeo, espero que os guste y espero vuestros comentarios al respecto, que siempre son para mejorar, y eso es de agradecer. Nos vemos. Ok, tenemos aquí el alfabeto en el que a cada letra se le da un valor numérico en el sentido del orden lógico, ¿no? A la A le damos el valor de 1, a la B el 2, a la C el 3, a la D 4, etcétera, etcétera. Estos serían frecuencias, podríamos llamarlos, que son frecuencias, estos números, frecuencias positivas. Las frecuencias positivas muestran el potencial que opera en positivo. Si hablamos de potencial, quizás sería más correcto hablar de que es realmente una manifestación, puesto que el potencial puede ser algo que está en potencia, pero no tiene por qué existir. Pero en este caso, si hablamos de los números en positivo, sí son, vamos a decir, que manifestaciones, valores que ya existen. Por eso son en positivo. Las frecuencias en negativo serían sí sería más correcto denominarlo como un potencial, como algo que no está todavía manifestado, pero que tiene ahí, vamos a decir, una frecuencia, una especie de vibración en negativo, porque todavía no existe. Aclarado este tema de positivo y negativo, que en ocasiones puede llevar a confusión, vamos a seguir adelante con la plantilla.
La plantilla es básicamente un triángulo y en este triángulo lo que hacemos es trazar una serie de líneas o planos horizontales dentro de la pirámide que irían en principio desde el número 1 al número 7. Vamos a explicar del 1 al 7 estos 7 planos. El número 1 estaríamos hablando de un plano físico, biológico, respecto del receptor. Vamos a ver, cuando nombramos, entramos en alguno de los tecnicismos. Cuando hablamos de receptor, estamos hablando de la persona como una especie de antena receptora, porque eso es lo que somos entidades biológicas que lo que hacen es recibir, aunque también somos emisores, también emitimos, pero vamos a hablar en este plano 1 biológico que el humano sería como una antena receptora. Entonces, eso respecto del humano y como receptor. Que se entienda esta palabreja, vamos a decir. Pero respecto del plano físico, ya no biológico, el plano físico en el cual habita el humano, vamos a decir que este plano físico también pertenecería a este plano 1. Podemos mirar este plano 1, observamos que hay un 1 a la izquierda y un 1 a la derecha. El 1 de la izquierda nos va a estar representando el pasado y la derecha nos va a estar representando el futuro, con lo cual tenemos ahí un tiempo lineal que va desde el pasado hacia el futuro en el plano 1, en el plano físico. Sería el plano físico que todos los receptores humanos habitamos. Y ahí vendría a ser ese eje horizontal, base de la pirámide, el eje X, que estaría representando la experiencia física en el plano físico. El segundo plano, plano 2, vamos a estar aquí hablando respecto del receptor humano, del plano emocional. Ese plano 2, respecto del humano, del receptor humano, estaríamos, como digo, hablando de las emociones. Las emociones dentro de la biología son como una descarga, son una descarga de química, obviamente, ¿no? Cuando estoy con estrés, pues tenemos esa descarga de esta hormona del estrés o de varias hormonas del estrés. Cuando estoy feliz y contenta, también ahí hay una descarga química en el cuerpo. Entonces, en ese plano 2 de este receptor humano estaría básicamente hablando de esas emociones, pero también nombramos a ese plano 2 como el plano de los circuitos, porque para que se entienda también podemos verlo como una especie de circuitaje en donde se conectan a nivel interno, pues, y circula a nivel biológico toda esta química que nos produce un estallido más o menos intenso de emoción. Esos son los circuitos a través de los cuales, vamos a decir, viaja esa emocionalidad. Explicamos para que se entienda esto de lo que tantas veces hemos hablado de los circuitos. El plano 3 vendría a ser ese plano que tiene que ver con la mente. Es un plano mental. Apuntar que tiene que ver con la neurología. Sabemos que tenemos este aparato tan complejo. En este plano mental tendría que ver con la neurología,
vamos a decir que en la neurología las neuronas que se conectan dentro del cerebro. El cerebro vendría a ser la máquina, el aparato físico, vamos a decir el hardware, y el aspecto de la mente más abstracto, que vendría a ser como el software. Eso también forma parte obviamente de este plano 3. Son como dos aspectos, uno más físico y el otro más abstracto, y esto vendría ubicado dentro de ese plano mental o plano 3. El plano 4, ese plano 4 vendría a estar hablando de la identidad del receptor humano. También lo nombramos como el doble, pero básicamente vendría a hablar respecto del humano de la identidad. También cuando nombramos el plano 4 también podemos estar hablando del alma, ¿no? Pero también, si ya no hablamos tan concretamente del receptor humano, sino que hablamos en un plano fuera del receptor humano, el plano 4 estaría hablándonos de diseños. Son diseños que podrían ser, no sé, diseños sociales, diseños, son formas concretas que ya son funcionales y que tienen como una estructura, un orden funcional, y puede ser un diseño humano, puede ser un diseño social, puede ser un diseño o un de pensamiento, como podemos ver conforme vamos ascendiendo en la escala de planos. El tema, vamos a decir, que se hace más y más abstracto, menos concreto. Cuanto más abajo, más concreto; cuanto más arriba en la plantilla, va siendo más abstracto. Todos estos planos están configurados dentro, vamos a decir, de la misma matriz, aunque los expliquemos así de manera separada para que nuestra mente concreta pueda comprender un poco mejor. Todos estos planos vienen ocurriendo dentro de la matriz humana, o la matriz, vamos a decir, fuera del humano, de la realidad. Tenemos que ir entrenando a nuestra mente, por cierto, a que pueda ser capaz de moverse en distintos formatos. Podemos aplicar esta plantilla, como digo, al humano, pero también se puede aplicar esta plantilla fuera del humano, a estructuras y a diseños fuera del humano. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta y estar un poco atentos cuando hablemos, de tener en cuenta esto. En ocasiones podemos estar hablando de cosas más concretas como la identidad o el doble en el plano 4, o podemos estar hablando de diseños fuera del humano, ¿no? De otro tipo de diseños y construcciones. El plano 5 es un plano al que le llamamos el plano de la lógica, dentro de, vamos a decir, el lenguaje más técnico. Y este plano de la lógica, ¿por qué de la lógica? Porque es un plano que tiene que ver con el inconsciente. Y por cierto, a partir, vamos a decir, del plano 4, ya el tiempo no ocurre de la misma manera. Son planos, son escalas de la conciencia que empiezan a funcionar fuera del tiempo, en una escala atemporal. Entonces, en este plano 5 vendría a ser como el inconsciente, que es una caja enorme en la cual está toda la información contenida de lo que vamos a decir que tu identidad va a elegir de manera inconsciente, tomando de esa caja, de ese plano 5, va a elegir cómo procesar, cómo entender, cómo interpretar la propia experiencia. ¿Se entiende? En este plano de la lógica, por eso es lo que da lógica a tu entendimiento. Por eso se le llama
todo lo que tiene que ver con el plano 5 es un plano lógico. Es lo que da lógica a tu entendimiento, dependiendo de lo que tengas ahí metido y cómo lo tengas metido. Es que tú vas a interpretar. El plano 6 también le llamamos el plano cuántico. Vendría a ser como un plano de potencial. A un nivel más concreto podríamos decir que es un plano de energía, de vibración sutil que permite que en los planos inferiores tenga lugar la manifestación. Si no hubiera este campo, esta sopa cuántica, esta energía es de donde toman todos los planos inferiores para poder manifestar luego en lo concreto, en lo físico. Fijaros qué importante es este plano 6, y cuando hablamos de 6 siempre vamos a estar hablando de potencial, esta energía que subyace en todo lo manifestado. Es imperceptible y sin embargo es indispensable para la manifestación. Es como una especie de, vamos a decir, de red sutil que sujeta todo lo que existe y que permite que exista todo lo que existe. Por fin llegamos a ese pico de la pirámide. Fijaros que el plano 7 no tiene plano, aunque yo lo nombré como un plano, en realidad no es un plano, es un punto. En este punto es donde habita la conciencia. La conciencia no tiene tiempo. Vamos a decir que aquí quiero aclarar algo que generalmente también produce cierta confusión, porque hay varios tipos de conciencia. Hay una conciencia concreta, que es esa conciencia de la cual yo soy consciente. Yo tengo la conciencia que tengo, ¿no? Y de la que me doy cuenta. Yo me doy cuenta que tengo un tipo de conciencia que es capaz de entender y de interpretar mi propia existencia, de ser consciente de mí mismo y de dónde estoy, de los demás, etcétera, etcétera. Vamos a decir que es mi conciencia consciente. Pero hay otro nivel de conciencia del cual yo no soy consciente. Podríamos decir que es esa conciencia que en realidad tiene una conexión con la fuente, con la conciencia con mayúsculas, con esa conciencia que algunos puede que nombréis como Dios. A mí particularmente, yo particularmente lo nombro como fuente, como el origen de todas las cosas. Es algo todavía que no se entiende demasiado bien, pero creo que explicado así se puede entender que estos tres niveles de conciencia no son lo mismo, aunque están íntimamente relacionados. Bien, pues fijaros que en la pirámide también hay un eje vertical. Este eje vertical que nace en el plano 1, en el plano físico, y se proyecta hacia arriba hasta el plano 7 de conciencia. Bien, este plano vamos a nombrarlo como el eje Y, mientras que el plano horizontal lo nombramos, que es el plano de la experiencia física, sería el eje X. Recordamos que en este plano de la experiencia física transitamos un tiempo lineal y vamos siempre en una dirección desde el pasado hacia el futuro. Ese sería el eje X. Bien, pues en el eje Y estaría representando vamos a decir, estaría representando a esa conciencia que tú eres, que en realidad esa conciencia que tú eres no existe en un tiempo lineal. Sin embargo, gracias a esos desdoblamientos, ¿no? Para empezar, gracias a ese receptor humano que tiene un cuerpo físico, es que puede tener la experiencia física que para la conciencia
es, vamos a decir, desde su lugar sin tiempo, esa percepción del receptor humano habitando un cuerpo físico, tiene la percepción de que existe en un tiempo lineal. Pero desde este eje vertical, para la conciencia, más allá de la conciencia consciente, la percepción no es la misma. Y esta conciencia fuera del tiempo, lo que percibe es una experiencia así, pero que en realidad es como para ella probablemente es como una ilusión de que el tiempo es algo real. Pero desde este eje, realmente lo que habilita es que esa conciencia atemporal pueda, vamos a decir, pueda habitar en un tiempo lineal, pero al mismo tiempo está habitando un no tiempo. Y en este punto, justo en este punto, es donde colocamos ese observador neutro del que tanto hemos hablado en este canal. Esto es un punto importante. Este observador neutro se coloca justamente en este eje, en este punto de cruce, de interconexión entre el plano X de la existencia, de la manifestación, y el plano Y en este cruce. Ahí es donde podemos colocar a ese observador neutro, que no es ni más ni menos que un aspecto nuestro que está entre dos mundos o entre dos tiempos. Sería lo mismo, ¿no? Existe dentro de un tiempo lineal, pero puede también existir dentro de un no tiempo. Esto es lo que venimos entrenando en este canal, y esto es lo que nos coloca en una posición de ventaja. Esto es algo que se entrena, esto es algo que se va adquiriendo en la medida en que podemos comprender nuestra naturaleza, por ejemplo, explicada creo que de manera relativamente sencilla con esta plantilla. Esto es una forma de ver y entender, como digo, nuestra verdadera naturaleza. Habría más planos que no están representados en esta plantilla. Rápidamente, para que no os quedéis con la curiosidad, el siguiente plano sería el plano 8, plano entre comillas porque tampoco no tiene un recorrido de tiempo. El plano 8 vendría a ser este movimiento de conciencia que lo que hace es actualizarme en el plano 1 a este receptor humano. Lo que hace el 8 es actualizar al receptor en su plano físico, emocional y mental. Y el cuarto plano, el de la identidad o del alma, lo que hace este 8 es cuando desde el plano 1 mandamos la información desde el observador neutro, se manda la información al plano 7, a un plano de conciencia fuera del tiempo y con una visión de 360 grados, puesto que no tiene límite dentro de su percepción. Mandada la información desde el observador neutro, importante, es que va a llegar, vamos a decir, a ese observador en el plano 7, y va a mandar una nueva información, ¿no? Haciendo este dibujo desde el plano 1, en este punto de intersección del eje Y, va a hacer este movimiento del 8, justamente va a pasar por el plano 4, que es el plano de la identidad. En este punto en que yo estoy observándome, cuando llega a mi identidad, que la biología vendría a estar aquí en el centro del pecho, sentimos
hay como una descarga energética, se puede decir, es que ahí está siendo tocada mi identidad, y ahí estaría localizado, vamos a decir, biológicamente y energéticamente ese plano 4 de la identidad. Ahí es que tengo que ser muy consciente, tener muy activo ese observador neutro para permitir que ese 8 siga ascendiendo. ¿Qué pasa si no, qué significa si no asciende y no puede llegar al plano 7? Significa que la identidad está constreñida, probablemente está rígida de alguna manera, porque no es capaz quizá de asumir lo que está viendo de manera neutra. Simplemente es eso, ¿no? Sabiendo eso podemos relajar ahí la identidad, respirar, dejar que el aire pase para permitir que esa información que viene desde la base, desde las entrañas, ¿no?, siga su camino hacia la conciencia, que necesita esa información, porque la conciencia es, vamos a decir, un estado del ser que es abstracto, entonces necesita una información de contraste, necesita la información de ese aspecto que es pura carne, puro físico, pura fisicalidad. Entonces lo que está haciendo el receptor humano desde su plano más físico es informar, darle una información que para la conciencia es muy nutritiva, porque carece de cuerpo, carece de fisicalidad. Entonces la conciencia también se está nutriendo. Cuando le llega esa información, desde su perspectiva, ¿no?, tiene ahí un ángulo de visión, como digo, completo de lo de abajo, manda y actualiza información nueva que nuevamente va a pasar por ese plano 4, va a pasar por ese plano 4, me va a dar aquí, y cuando lo permito, si lo puede permitir mi identidad, y también traspasa el alma, no estamos hablando de todo eso, el plano 4 es un plano amplio y profundo, pues va a llegar al plano físico, y es ahí cuando llega al plano físico, es una como información nueva que va a calar, va a filtrar incluso a la propia célula, a la propia molécula, al propio átomo, y ahí es que me actualizo de una manera completa. Bueno, ese es el 8. Pretendía ser breve, al final, perdonadme, no ha sido tan breve. Cuando hemos hecho ese proceso de actualización, el plano 9 está preparado para dar un nuevo propósito a este avatar, ¿no?, a este receptor humano. Ese propósito viene del futuro, avalado por la conciencia sin tiempo o fuera del tiempo. Es importante ese 9 para el humano aquí abajo. Y finalmente, después de todo este proceso, ocurre el 10. El 10 sería una nueva manifestación. Esto que tanto se habla últimamente, bueno, en los últimos años, ¿no?, de que el observador hace lo observado y finalmente tú eres quien manifiesta. Este proceso, esta plantilla, como veis, está desprovista de romanticismo, de magia, de incluso misticismo. No tiene nada que ver con la religión. Es una manera de entenderte a ti mismo dentro de una realidad, de un contexto que tiene que ver con la existencia misma. Comprendo que asumir esta forma de no solo de existir, sino de vivir la existencia tan desprovista de adornos, no es fácil. Entonces simplemente es para quien resuene con ello, pero sí te da una, vamos a decir, es un dominio, también podría caber esta palabra, te da un dominio sobre ti mismo y sobre tu propia realidad. Pero sobre todo, a ver si me viene la palabra, te da soberanía, te hace dueño de
tu propia existencia, te hace responsable de tu propia manifestación en relación y en conjunto con lo manifestado, ¿no? Porque no eres tú sola ni tú solo el que está manifestando, tú estás manifestando desde ti, pero al mismo tiempo estás interactuando con la manifestación de otros, de un colectivo. Y esto lo convierte a la existencia en algo tremendamente complejo, pero también apasionante, ¿no? Y de una enorme responsabilidad. No hay manera con este planteamiento, con esta comprensión, no hay manera de escabullirse, no podemos otra vez echar la culpa al otro ni a nada externo. Solo cabe hacerse responsable de todos estos planos que, como decimos en muchos vídeos, que me constituyen. Otro aspecto del que quería hablar es el tema de los números aplicado a las palabras. Para mí es una herramienta súper eficaz y que me permite hacer lecturas de palabras concretas que me llevan a una gran profundidad sin perderme en un significado muchas veces vamos a decir interferido, intoxicado por no sé, por una interpretación que viene dada de un pasado interferido, ¿no? Entonces, si hacemos una lectura de cualquier palabra, la palabra que sea, por ejemplo, si nos vamos a la palabra miedo, cuando nombramos, por ejemplo, la palabra miedo, enseguida hacemos automáticamente una asociación con lo que para mí significa miedo y lo que probablemente es una asociación que yo he adquirido en base a la propia experiencia, pero también en base a lo que los demás me cuentan del miedo. Sin embargo, si vamos y le buscamos los números a la palabra miedo, simplemente nos va a salir el número 47. Lo que hacemos es irnos automáticamente de manera súper neutra a la plantilla. Miedo 47. Entonces vemos que aparece el 4, ¿no? Que es un diseño. Si hablamos de miedo, ¿vale? Estamos hablando de un significado lógico de una palabra. Entonces vemos que si miedo suma 47, estamos hablando de que miedo es un diseño que viene de un estado de conciencia particular, que sería ese 7. ¿Veis? Es una lectura súper neutra, súper lógica. Y ahí puedo ver al miedo sin miedo, comprender realmente por qué tengo miedo. Estoy respondiendo a un diseño que viene dado por un estado concreto de conciencia. En este caso, un estado de temor. Es tan simple como eso, es simplemente entrar en la lógica de las palabras sin perderme en significados que normalmente, generalmente, están distorsionados porque no son lógicos. Esto no es malo, ¿vale? Vamos a siempre vamos a entrar en el significado de las palabras desde el peligro de la distorsión. Bien, activamos incluso en ese caso ese observador neutro y nos puede ayudar, además del tránsito particular, nos va a ayudar el buscar, por lo menos a mí particularmente me ayuda muchísimo, buscar simplemente el número de la palabra y a lo que sí lo voy a asociar es a la plantilla.
para hacer una lectura lo más neutra y lógica de la palabra. Y ahí tengo la oportunidad de volverme a posicionarme dentro de mi eje. Voy a poder posicionarme en ese eje de intersección, dentro de mi eje de experiencia física, pero voy a poder colocarme en conexión con ese eje y ahí voy a poder ver más allá de lo evidente dentro de mi plano de tiempo temporal y de mi experiencia física. Voy a poder ver más cosas aparte de lo que parece que es, y eso lo voy a poder hacer porque vamos a decir que estoy entrenando, es una cuestión de entrenamiento, a ese observador neutro, que es un aspecto de mi conciencia fuera del tiempo, ¿no? Que habita el no tiempo. Bueno, creo que básicamente esto era lo que quería explicar, como digo, para todos los que vais llegando nuevos, que no tenéis, vamos a decir, este lenguaje técnico, ¿no? Hablamos del receptor, hablamos de los planos, creo que quedaron explicados, de los distintos significados, ¿no? Que pueden tener estos planos, ¿no? De la terminología del circuito hemos hablado, del plano mental queda explicado, del ese plano 4 que puede referirse tanto a la identidad como al alma, como al diseño, ¿vale? Podemos entender todos estos términos que se refieren a ese plano 4. El plano de la lógica, ¿no? Que es ese inconsciente que nos está dando constantemente la lógica que vamos a usar, ¿no? Que va a usar nuestra identidad y nuestra mente. El plano cuántico, que es ese plano 6 tan importante, y el plano de la conciencia, vamos a decir, concreta, la conciencia no concreta y la fuente, ¿no? Esa conciencia que contiene el resto de conciencias. Nada más, espero que haya quedado más claro todos estos conceptos y todos estos tecnicismos, que tampoco son tantos, y espero que con esto podáis seguir los vídeos de este vuestro canal Perlas del Vacío con más claridad. Cualquier pregunta os invito a que la hagáis en la caja de comentarios. Y desde luego me comprometo a responder. Y nada más, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. Sí, recordaros que podéis suscribiros a nuestro canal de Telegram, Sala Orientativa Perlas del Vacío. Hasta el próximo vídeo. Adiós.